Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. La semana pasada concluimos con el capítulo 18 y este capítulo 19 habla acerca de los sufrimientos más intensos de Cristo. Habla de sus sufrimientos más intensos, porque el capítulo 18, como vimos, habló acerca del arresto de Jesús cuando lo arrestaron, de los juicios que le llevaron a cabo, los juicios judíos, los juicios romanos, y luego pues el pueblo resulta que prefiere a Barrabás que a Jesús, y entonces el capítulo 19 empieza hablándonos acerca de los sufrimientos de Cristo, y quiero que pongan mucha atención. Este capítulo del Evangelio de Juan es tremendo. Ya vamos en la recta final casi del Evangelio de Juan. Faltan 3 capítulos, 19, 20 y 21. Yo creo que empezando el otro año, como para febrero, por ahí, marzo tal vez, terminemos el Evangelio de Juan. En octubre vamos a cumplir 3 años, pero ha sido de gran bendición. No sé para usted, pero para mí me ha bendecido. No, yo creo, he notado que para la iglesia ha sido de bendición. Y bueno, pues Dios inspiró la Biblia en ese orden, ¿no? Ha sido de bendición leer y estudiar la Biblia, este libro, en orden. Voy a leer, hoy vamos a estar sobre el versículo 1 al 5, y el título de esta predicación es Los sufrimientos de Cristo, y quiero que ponga mucha atención. Usted conoce algunos aspectos generales de lo que Cristo padeció, pero hoy vamos a profundizar y a entender un poco más. Voy a leer versículo 1 al 6, dije al 5, pero es al 6. Ese Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo de 1 al 6, la prédica se llama Los sufrimientos de Cristo. Dice así: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor Jesús, porque has sido tan bueno en esta tarde. Hemos experimentado tu presencia, hemos podido palpar tu presencia en medio nuestro. Y Señor, es la mayor bendición para nuestra vida, como decía Javier, es habitar en tu presencia. Cuando tu Espíritu viene, Señor, sobre nosotros, experimentamos la paz, el gozo del cielo. Y Señor, eso nada en este mundo nos lo puede dar, solo tu presencia. Eso, Señor, no lo tiene ningún grupo político, ningún gobierno, ninguna religión. Eso solamente lo encuentran aquellos que son tus hijos y se encuentran contigo por medio del sacrificio de Cristo. Y te damos gracias que tú estás aquí, Señor. Queremos pedirte, Señor, humildemente que hables a nuestro corazón. Señor, yo te ruego, trae revelación al corazón de cada uno de nosotros. Derriba todo falso argumento, toda altivez en el corazón, derríbala, Señor. Y que podamos entender la gloria que hay en el sufrimiento de Cristo. Te ruego que me ayudes a predicar tu palabra con denuedo, con revelación. Pero estoy consciente de algo, Señor, que separado de ti nada puedo hacer. Eres tú el que hace la obra. Espíritu Santo, yo te ruego, haz tu obra hoy en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Veíamos la semana pasada que Pilato hizo 3 intentos para liberar a Jesús. Pilato sinceramente creía que Cristo era inocente, que no había por qué tenerlo preso, menos matarlo. Pero Pilato era cobarde. Pilato quería agradar a Dios y quería agradar a los hombres. Terminó agradando a los hombres. Y Pilato hizo 3 intentos. Uno de ellos fue que mandó a Cristo con Herodes y luego Herodes se lo rebotó, lo regresó. Otro intento fue intercambiar a Jesús por Barrabás. El día de la Pascua, en la fiesta de la Pascua, se acostumbraba que soltaban a un preso famoso. Barrabás era un delincuentazo, como vimos hace 8 días. Pero el pueblo escogió a Barrabás libre y a Cristo para ser crucificado. Y el tercer intento que hizo Pilato para a ver si el pueblo cedía y los líderes religiosos, el tercer intento fue azotar brutalmente a Jesús para que entonces a ver si así se les bajaba el coraje y el odio que le tenían y entonces dijeran, ok, es suficiente, déjalo ir libre. Pero acabamos de leer, el pueblo dijo, crucifícale. Yo estaba pensando y meditando en esto y es muy difícil. Creo yo que nos es muy difícil a nosotros en este tiempo poder entender, asimilar bien lo que Cristo padeció. Porque en este tiempo pues ya no se usa la crucifixión, ahora son más finos, ahora es con una inyección letal, ¿no? Bueno, hay países donde todavía los ahorcan o los fusilan o los decapitan. Pero no hay el grado de saña como el que hubo en la crucifixión o en los azotes, en todo lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver los sufrimientos de Cristo sin llegar todavía a la crucifixión, pero yo quiero que ponga mucha atención porque tenemos que entender bien el contexto. Yo estaba pensando, ¿por qué Cristo tuvo que sufrir todo esto que acabamos de leer? ¿Por qué lo tuvieron que azotar? ¿Por qué tuvieron que burlarse de él? ¿Por qué ponerle una corona de espinas? ¿Por qué ponerle un manto púrpura? ¿Por qué darle de bofetadas? ¿Por qué escupirlo? ¿Por qué arrancarle la barba con las manos? ¿Qué no era suficiente con que lo clavaran en la cruz? ¿Por qué tuvo que sufrir eso? ¿Por qué tuvo que pasar por todo eso? La respuesta, hermanos, es muy clara en la Biblia. Cristo Jesús padeció todo ello por causa del pecado. La Biblia enseña, Dios es totalmente santo. Santo quiere decir que en Él no hay ni un ápice de maldad ni de pecado. La Biblia enseña que todos los seres humanos somos pecadores. Abre tu Biblia, aparta ahí donde estás en Juan 19, pero muévete a Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice la Escritura, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes dice ahí que pecaron? ¿Cuántos? Todos. Toda la raza humana. Todos pecaron y están destituidos, lejos, fuera de la gloria de Dios. Esas son muy malas noticias. La Biblia enseña, la palabra de Dios enseña que cuando una persona muere en esta vida, muere sin Cristo, muere en su pecado, esa persona pasa la eternidad en un lugar que sí existe y se llama el infierno. Y no te salvan ni las buenas obras, ni la religión, ni a lo que le llaman buena conciencia. Dice Romanos 6:23, acompáñame ahí unos capítulos adelante, Romanos 6:23. Esta carta de Romanos explica muy bien todo esto y sería muy bueno que luego tomes el tiempo para leerla detenidamente y entender el problema del pecado.
Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es... ¿Cómo se resuelve el problema del pecado? De acuerdo a lo que dice aquí, muerte. Mas la dádiva de Dios, aquí hay buena noticia. Pero, antes de ir a la buena noticia, dice ahí, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo una persona... Mira, te voy a decir algo, hermano. El mayor problema del hombre es el pecado. Gente piensa que su mayor problema es su enfermedad. Gente piensa que su mayor problema es su crisis financiera o su crisis emocional o su crisis familiar. El mayor problema del hombre es el pecado y te voy a decir por qué. Porque una persona puede resolver lo de la enfermedad con medicina y siendo sano. ¿Verdad que hay maneras de resolver en la mayoría de los casos ese problema? Hay maneras de resolver el problema emocional, hay maneras de resolver lo familiar, hay maneras de resolver lo económico en esta tierra. Pero escúchame, si esa persona muere, aunque haya sanado de su enfermedad, aunque haya resuelto lo económico, aunque haya resuelto lo emocional y muere en su pecado, se va una eternidad al infierno, que es un lugar de tormento terrible, eterno, eternamente a ser atormentado. El mayor problema del hombre es el pecado, porque puede resolver los demás, pero si no resuelve ese es el más importante. Dice aquí, la paga del pecado es muerte. Escúchame bien, iglesia, el pecado es algo demasiado serio. Es algo demasiado serio. ¿Qué tan serio es? Que la manera de resolver, porque dice ahí, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dice ahí, por las buenas obras, por tener buenas costumbres, por tener buena conciencia. ¿Cuál es la solución? Dice, vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. No importa qué religión tengas, todas llevan a Dios. Mentira. El libro de Proverbios dice, hay caminos que al hombre parecen de vida, pero su fin es muerte. La Biblia enseña que es solamente a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué tan delicado es el problema del pecado? Que el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, se tuvo que hacer hombre, tomar forma de hombre, venir a vivir en esta tierra, el creador del universo, y morir en una cruz para perdonar tus pecados y mis pecados. El pecado no es una fantasía, no es una fábula. El pecado es algo muy serio, que separa al hombre de Dios por la eternidad. Y no hay manera de resolverlo a menos que vengas a la cruz de Cristo. Entonces, la razón por que Cristo tuvo que sufrir lo que sufrió es por causa del pecado. Dios en su gran misericordia, para pagar por nuestros pecados, envió a Cristo a morir en nuestro lugar. Cristo vino voluntariamente a morir en nuestro lugar para reconciliarnos con el Padre, y lo hizo por amor, porque te ama tanto. Acompáñame a Isaías 53, por favor. Y si puedes ponerle una marca también a Isaías 53, porque vamos a estar regresando en un par de ocasiones más por ahí. Isaías 53 dice lo siguiente, versículo 4. Este libro de Isaías, escrito por el profeta Isaías, aproximadamente 750 años antes que Cristo naciera. Y él estaba profetizando acerca de Cristo Jesús. Y dice Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjate, parece increíble lo que dice este versículo. Lo que dice este versículo es que los judíos, al ver a Cristo en la cruz, pensaron que Cristo estaba siendo azotado por Dios por sus propios pecados. Dice ahí, nosotros le tuvimos por herido de Dios, por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea,
Parte de los judíos dijeron, lo que se merecía, Dios lo está azotando. Pero el versículo que sigue dice la realidad. Dice, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate ahí a la mitad del versículo dice, fue molido por nuestros pecados, molido. Si lo hubieran crucificado nada más, solamente le hubieran tenido que meter un clavo en cada mano y otro entre los pies. 3 clavos. No, pero él tenía que ser molido por nuestros pecados. La palabra molido en el hebreo es la palabra daká, D-A-K-A, daká. Y quiere decir desmenuzar, lesionar, aplastar, humillar, moler, quebrantar. Todo lo que Cristo padeció y vamos a ver hoy, y no vamos a ver la crucifixión, pero vamos a ver antes de la crucifixión, horas antes de que fuera crucificado, lo que él padeció. Todo eso fue por amor a ti, para perdonar tus pecados y presentarte delante de Dios limpio y sin mancha. Cosa que tú no podías hacer jamás, ni con tus buenas obras. Alguien pudiera pensar en esta mañana, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con la idea del pecado, yo no estoy de acuerdo con eso que está diciendo. Tú puedes no estar de acuerdo conmigo, pero te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, y el que pone las reglas en el universo no eres tú, es Dios. Cristo sufrió 3 cosas. Regrésate a Juan 19, por favor. Estos sufrimientos de Cristo, y no estoy, insisto, no vamos a llegar todavía a la crucifixión, pero los sufrimientos de Cristo a manos de Pilato consistieron en 3 cosas. El azote, primero fue el azote, lo azotaron, luego el escarnio de los soldados romanos, y número 3, lo exhibieron públicamente. Y lo vamos a ver uno por uno. Empezamos con el azote. Dice ahí Juan, ¿dónde dejé mi Biblia? Alguien agarró, perdón. Es como, estoy checando acá. Disculpen. ¿Qué ejemplo les pongo, verdad? Dice el versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y, ¿qué dice ahí? Le azotó. Ya casi. Le azotó. ¿En qué consistía el azote? La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, que Jesús fue azotado. Usa esa palabra, pero no nos da más detalles. Pero entonces estudiando la historia, uno se da cuenta, por los historiadores contemporáneos de aquel tiempo, entre ellos Flavio Josefo, narran cómo era el azote que recibía un preso que iba a ser crucificado. O un preso que tendría que ser azotado. La Biblia sí nos narra en otras ocasiones en el libro de los Hechos, cuando azotaron con varas a Pedro, a Pablo, pero con varas. Ahora vamos a ver la diferencia que hubo en el azote de Jesús y el de ellos. Jesús fue torturado y exhibido de una manera brutal. Algunas de las personas que eran sometidas a este tipo de tortura, el azote, ni siquiera sobrevivían para ser crucificados, morían en el azote. Este tipo de tortura se le conocía como la flagelación. Puedes poner la primera imagen, pueden apagar las luces, Chino, porfa, y Tito la de acá. Gracias. A ver si se alcanza a ver. Ok, más o menos se ve. Solo son unas 3 imágenes. Dice, ¿cómo hacían el azote? Tomaban al reo, encadenaban sus manos sobre su cabeza y lo ponían en algún madero así, como está ahí. ¿Para qué? Para que al estar en esa posición, su espalda quedara expuesta. Él tenía que estar de rodillas, arrodillado en esa posición, y entonces
ya dije que a este tipo de tortura se le llamaba flagelación. Ok. ¿Por qué se le llamaba flagelación? La siguiente. Usaban un instrumento llamado flagellum. Flagellum. Era un palo con 9 colas. Este que estamos viendo en la imagen nada más tiene 3, pero no conseguí uno de 9. Pero imagina que es como esto, pero con 9 colas. En cada cola, en cada extremo de cada una de esas cuerdas, el flagellum tenía bolas de piedra o bolas de metal, y algunos tenían ganchos de metal o ganchos de hueso y también vidrio. Ponían al reo, como lo vimos en la imagen anterior. ¿Puedes poner la siguiente imagen? Gracias. Y la ley judía determinaba que al que azotaban nada más le podían dar 39 azotes, pero Jesús no fue azotado por judíos, fue azotado por romanos. Los romanos tenían diferente esa ley. Ellos decían, tenían la ley así: ponían a un soldado de cada lado del reo, con un flagellum cada uno, y le daban de azotes hasta que se cansaran de darle. Ahora imagina tú este látigo, esta cosa de 9 colas. Cada que aventaban el latigazo, con esos ganchos se incrustaban en la piel y luego jalaban. Pedazos de carne salían volando. Hay testimonios, dice aquí. Para lastimar el cuerpo de la víctima, 2 hombres, uno de cada lado, le pegaba por turnos. Le daba uno, le daba el otro. Le daba uno, le daba el otro. Le pegaban en los hombros, en la espalda, en las nalgas y en las piernas. Los ganchos penetraban en la piel y entonces los jalaban, arrancando así la piel y rasgando los tendones, músculos y aún en ocasiones los huesos de la víctima. La piel quedaría colgando como tiras separadas de los nervios. El daño podría ser tan profundo que dañaría en ocasiones los pulmones u otros órganos. Los médicos han comparado el daño que causa la flagelación con el daño que causan disparos de arma de fuego. Cuenta la historia que muchas veces el reo, al ser azotado, moría. En eso consistió el azote que Cristo Jesús recibió. Yo no sé cuántos latigazos le dieron, pero Cristo Jesús seguramente al levantarse de ese lugar tenía su espalda, sus piernas, sus hombros, sus brazos desfigurados, sangre corriendo de su cuerpo. ¿Tú crees que si le hubieran enterrado nada más un clavo en cada mano y en los pies hubiera derramado toda su sangre, como dice la palabra de Dios? Su sangre empezó a ser derramada en este lugar, en el pretorio, que era el pretorio, el cuartel general de Pilato, donde él vivía también. Levantan a Jesús después de haberle azotado hasta cansarse. Ahora estos tipos que los azotaban eran expertos en torturar, no eran ignorantes, eran expertos, eran tipos fuertes. Levantan a Jesús después de haberlo flagelado, después de haber arrancado su piel con látigos. Y dice el versículo 2 de Juan, versículo 2 al 3, por favor, dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Ok. Para poder comprender un poquito mejor lo que siguió a continuación del azote, esto que acabo de leer acá, el Evangelio de Mateo nos da más información. Mateo, en su Evangelio, abunda un poco más. Entonces vamos a Mateo 27, por favor. Mateo 27, 26.
Vamos a ver varios versículos, vamos a empezar en el 26. Dice, entonces, está hablando de Pilato, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, ¿qué hizo? Lo entregó para ser crucificado. Pero mira, ahí viene el 27. Entonces los soldados del gobernador, o sea de Pilato, llevaron a Jesús al pretorio, el cuartel general, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Hasta ahí. Inmediatamente después de haberlo azotado, toman a Jesús, lo meten al pretorio y llaman, dice ahí, a toda la compañía. La compañía consistía en los soldados que estaban al servicio del procurador o del gobernador, en este caso Pilato. Eran, dice la historia, eran 600 soldados. ¿Quieres imaginar esto un momento? ¿Quieres imaginar esto? Jesús con su piel desgarrada. Te estoy hablando del hombre más santo, más amoroso, más bueno que ha pisado la tierra. Nunca pecó ni con su pensamiento. Alimentó a la gente, los sanó, les enseñó, les amó. Y después de haberle azotado, después de haberle deshecho la piel, lo meten con una bola de 600 rufianes. La policía mexicana les queda cortos. Eran 600 soldados romanos en un país extranjero, bien ociosos, y de pronto les avientan a un preso para que se diviertan con él. Dice el versículo 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Amados hermanos, estos 600 tipos se acercaron a algunos de ellos y desnudaron a Jesús. Una de las cosas más avergonzantes que un ser humano puede vivir es que lo desnuden delante de alguien. Literalmente, que te quiten la ropa. Es un abuso severo. ¿Sí o no? A Jesús lo desnudaron. Jesús fue expuesto, escucha esto, para que tú fueras arropado. Jesús fue avergonzado para que tú fueras consolado. Dice ahí al final del versículo que le pusieron un manto de escarlata. En Juan decía un manto de púrpura. La cosa es que los reyes en aquel tiempo usaban mantos de color púrpura y le pusieron a Jesús para burlarse, porque Jesús le había dicho a Pilato, mi reino no es de este mundo, ¿se acuerda? Entonces los soldados agarran y dicen, aquí está el que dice que es rey, mira nada más, usted es rey, ¡pum! Usted es rey, le quitan la ropa, con que eres un rey, vamos a ponerle un manto. Versículo 29. Antes de seguir adelante, a Cristo le pusieron un manto de vergüenza para burlarse de él. Le pusieron un manto de vergüenza y de desprecio para que tú fueras vestido con un manto de justicia y de santidad. Dice el versículo 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Bueno, dice ahí que le pusieron una corona de espinas. Hay diferentes tipos de espinos, había diferentes tipos de espinos en Jerusalén. La mayoría están de acuerdo que las espinas que le pusieron a Jesús eran aproximadamente una corona entretejida, aproximadamente las espinas de unas 2 pulgadas. Se las pusieron en la cabeza. Y duró buen rato con ellas. Muy probablemente muchas de esas espinas se incrustaron en su frente, empezaría a hincharse su frente, se incrustarían más.
Las espinas, hay un simbolismo en ellas. Simbolizan la caída del hombre. Simbolizan la maldición de Dios sobre la tierra cuando Adán y Eva pecaron. Dice Génesis 3:18, cuando Dios le está hablando a Adán acerca de la maldición que venía a la tierra, le dice, vas a sufrir para poder comer de la tierra. Ahora la tierra te va a producir espinos y cardos. ¿Está conmigo? Los espinos fueron una consecuencia del pecado del hombre. Son un símbolo de la caída del hombre. Y fueron puestas en la cabeza del Hijo de Dios, del bendito Salvador. Esto tiene un simbolismo. Levítico 16:21, ahí sí acompáñeme por favor. Y no pierda Mateo, porque vamos a regresar. Levítico 16:21. ¿Ya lo encontró? Es el tercer libro en la Biblia. Levítico 16:21. Está hablando de cuando tenían a los animales para la expiación, para el perdón de pecados del pueblo. Y está dando instrucciones Dios al sacerdote de cómo iba a hacer eso. Dice Levítico 16:21. Y pondrá Aarón, que era el sacerdote, sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Te das cuenta? La idea era que el sacerdote ponía sus manos sobre ese animal y confesaría los pecados del pueblo, sus rebeliones, sus iniquidades sobre la cabeza del animal. Dice, serán puestos sobre él. Cuando ponen la corona de espinas sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba sucediendo lo que Levítico ya venía anunciando miles de años antes. Vendría lo perfecto, el sacrificio de Cristo. Pusieron la corona de espinas simbolizando la maldición sobre la tierra puesta sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús recibió una corona de espinas para que tú seas coronado de favores y misericordias, dice el Salmo 103. Regresamos a Mateo. Versículo 29, la segunda parte. Dice, y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. ¿Por qué le ponen una caña en la mano? Porque los reyes, además de llevar una corona, de llevar un manto, llevaban un cetro. ¿Está conmigo? Un cetro. Le ponen una caña, algo frágil, algo que no sirve para nada. Y se lo ponen en la mano y se burlaban de él. Y estos tipos doblaban su rodilla y hacían reverencias, pero burlándose. Salve, Rey de los judíos. Jesús soportó el desprecio para que nosotros recibamos gloria, recibamos aceptación, recibamos el amor del Padre. Dice el versículo, ahí el versículo 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. O sea, después de haberle azotado, después de haberle puesto una corona de espinas, después de haberse burlado de él, de haberle golpeado en la cabeza con la caña, le escupían en la cara. Y le golpeaban en la cabeza. ¿Qué traía puesto en la cabeza? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que trae las espinas de 2 pulgadas en la cabeza, esa corona, y le están dando con un palo? Y todo fue por amor a ti, ¿eh?
Isaías 50, por favor. Isaías 56. ¿Ya lo tiene? Dice, está hablando proféticamente aquí de Cristo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias es insultos, y la reversión Reina Valera dice, y de esputos. La palabra esputos quiere decir escupitajos. En otras versiones sí dice que le escupían. Jesús fue humillado al extremo. Al extremo, hermano. Ninguno de los que estamos aquí ha sido humillado como Cristo fue humillado. Lo más increíble de esto, lo más asombroso, lo que más me asombra a mí, es que Él no merecía eso. ¿Lo merecía? Dice, la paga del pecado es muerte. ¿Cristo tenía pecado? No. Ahora, si te lo hubieran hecho a ti, ¿lo merecías? Algunos piensan que no. Sí. La paga del pecado es muerte. Cristo lo hizo por amor a ti. Regresamos a Juan 19, por favor. Juan 19, 4 al 6, vamos a ver, les dije que sucedieron 3 cosas con Jesús en sus sufrimientos. Lo azotaron, lo escarnecieron y lo exhibieron públicamente. Mira, entonces Pilato salió otra vez, dice el versículo 4, y les dijo, miren, lo traigo fuera, para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. ¿Qué hace Pilato? Una vez más, Pilato en su soberbia pensó que así iba a convencerlos. Pilato hace una presentación bien dramática de Cristo, todo ensangrentado y todavía con la corona y con el manto, para ver si así les movía un poco, para ver si así se les enternecía el corazón. Y lo único que logró es despertar el odio que el hombre tiene por Dios. Esa multitud, lo vimos hace 8 días, representa a la raza humana. Si tú te has creído los rollos del humanismo que se enseña actualmente en las escuelas, en los medios de comunicación, en las películas y en todo el mundo, si tú crees que el hombre es esencialmente bueno, quiero decirte algo, Dios se hizo hombre y el hombre mismo, la raza humana, lo mató. Si Cristo no hubiera venido en esa época, si Cristo hubiera venido en la época actual, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. El hombre aborrece a Dios. Estoy hablando del hombre en su naturaleza caída, como estabas tú antes de encontrar a Cristo. Gente que dice, no es cierto, yo no aborrezco a Dios, yo amo a Dios, yo tengo mi religión, yo hago mandas, yo hago esto, yo hago lo otro. En el fondo de su corazón aborrece a Dios y no quiere, ni siquiera soporta la idea de que Dios gobierne su vida. Solo quiere lo que puede sacar de Dios, pero no quiere el gobierno de Dios en su vida. Y así estábamos tú y yo. Es más, algunos todavía estamos batallando a ver si dejo que Dios gobierne mi vida. Voy a hacer lo que yo quiero. Para que te des cuenta el grado, hermano, somos hijos de Dios, la mayoría creo yo, pero aún así nuestro corazón, ese pecado que mora todavía en nosotros, se revela. Y eso que ya tienes al Espíritu Santo y te frena. Aún a los que no tienen a Dios todavía, el Espíritu Santo los está frenando. La Biblia lo enseña en Romanos capítulo 1, 2, 3.
Si la raza humana no se ha autodestruido, es porque el Señor los está deteniendo. Escucha lo que te estoy diciendo. La Biblia enseña que si la raza humana no se ha autodestruido, es porque Dios los ha frenado. Pero el día que Dios quite los frenos, el día que Dios quita los frenos en una familia, quita los frenos en el corazón de un hombre, de una mujer, suceden tragedias terribles. El peor juicio, escucha lo que te estoy diciendo, el peor juicio que tú podrías recibir de parte de Dios es que Dios te entregue a tu propia corrupción, que diga, ya no te voy a frenar, haz lo que quieras. Ese es el peor día, el peor juicio, porque te entregaría literalmente al infierno. Pero Dios es grande en misericordia. Jesús sufrió el repudio general, el menosprecio, la vergüenza y la burla del pueblo. Piensa en esto una vez más. Yo quiero que tú lo imagines, hermano. Porque te digo, vemos las películas que salen en época de Semana Santa con un Cristo que habla como español, amanerado, y piensas que, y con 3 hilitos de sangre, ay, son tonterías. Aún la película esta, La Pasión, que hizo Mel Gibson, pues se sigue quedando corta. Y es brutal lo que se ve. ¿Alguien vio esa película? Es brutal, pero se queda corta. Imagina esto, está Cristo, lo azotaron. Bueno, ya vimos desde que lo traicionó Judas, ¿no? Ya vimos toda la angustia en el Getsemaní. Ya vimos que llegan y lo arrestan como si fuera un ladrón, un asesino. Ya vimos que sus amigos se pelan todos. Ya vimos los juicios tan injustos que le hicieron, le metieron testigos falsos, etcétera. Pilato lo azota, lo manda a azotar brutalmente. Luego lo avienta con los romanos para que se diviertan, con los 600 soldados. Y luego lo exhibe públicamente y está toda una multitud diciendo, mátalo, crucifícalo. Multitud levantando su voz en contra de Cristo, en contra de aquel que les amó, en contra de aquel que nunca hizo nada para dañarlos, en contra de aquel que vino a traerles una esperanza, a traerles reconciliación del cielo. ¿Cómo está tu corazón en cuanto a Cristo? Me sorprende cuando oigo cristianos que hacen chistes de Cristo. ¿Sabes qué? No lo hagas. Es una afrenta. Jesús soportó el escarnio, soportó la burla. Vamos a Isaías 53 una vez más, versículo 7. Ya lo tiene. Sigue el capítulo hablando de Cristo y dice, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oye, hermano, en uno de los evangelios Jesús declaró que si él quería, hubiera podido pedirle a su padre que le enviara una legión de ángeles y hubieran borrado, no solo a los soldados romanos, hubieran borrado el imperio romano. Una legión de ángeles. Cristo no lo hizo. Aquí dice, voluntariamente, él se humilló, enmudeció, no abrió su boca, no les dijo nada. Cuando Cristo dijo algo acerca de aquellos que lo atormentaron, que se burlaron de él y lo crucificaron, cuando dijo algo fue lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes que nuestro Dios, nuestro Salvador,
Es un Salvador que soportó la humillación y la burla y la afrenta y enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes que para los musulmanes esto es una locura? No lo entienden. Es más, ellos han cambiado en sus escritos, en escritos musulmanes, ellos escriben que en realidad Alá vino y libró a Jesús, porque tienen a Jesús como un gran profeta, libró a Jesús de la crucifixión porque Dios no iba a permitir que su profeta muriera así. Cuando Salman Rushdie, un hombre inglés, se le ocurrió escribir un libro llamado Los Versos Satánicos, diciendo cosas en contra de Mahoma, los musulmanes decretaron matarlo. Y este hombre anduvo escondido por años, sigue escondido. Porque muchos hombres hicieron pacto de que lo van a encontrar y matarlo. No sé si fue hace 1 o 2 o 3 años que un diario inglés publicó una caricatura de un artista, de un pintor, una caricatura donde pintaba a Mahoma, su profeta de los musulmanes, burlándose, cómico. Igual, ardió Troya. Hubieron manifestaciones de violencia en los países musulmanes. Se enardecieron. Los musulmanes no pueden soportar que se burlen de su profeta. Pero nosotros tenemos un Salvador que se humilló a sí mismo, soportó la burla, soportó el escarnio, por una razón, por amor a ti. Él tenía el poder para hacer polvo el imperio romano en un instante. Él creó los cielos y la tierra, los millones de galaxias que existen. Tenía el poder de hacer lo que quería, pero Él determinó morir así, poner su vida así, porque es la única manera en que tú podrías ser reconciliado con el Padre. Tu pecado, la paga del pecado es muerte, escucha bien. Y no hay otra forma. Y hay 2 lugares donde se puede pagar el pecado. Solamente hay 2. Una es la cruz de Cristo. Él murió en tu lugar, como lo vimos hace 8 días en el estudio de Barrabás. Él murió en tu lugar para llevar tus pecados. Ese es un lugar. Cuando tú crees que Cristo murió en tu lugar, cuando tú reconoces, soy un pecador, he estado en contra de ti, Señor, perdóname, reconozco que eres mi Señor y Salvador, rindes tu vida a Él. Entonces, la santidad de Cristo, la perfección moral, la santidad, la pureza de Cristo es puesta a tu cuenta y tu pecado es puesta a la cuenta de Cristo. Eso enseña 2 Corintios 5:21, lo enseña la Biblia en todos lados. Y es por la fe. Entonces, un lugar donde se paga por tus pecados es la cruz de Cristo. El otro lugar, ¿cuál es? Es el infierno. La gente que muere en sus pecados, aunque Cristo murió también por sus pecados, aunque la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar y limpiar sus pecados, pero si esta persona se cierra a Cristo y no quiere ver nada con Cristo y dice, no, Cristo es buena onda, Cristo cool, Cristo no sé qué, pero no, yo no creo eso. Ok, eres libre, muere, va al infierno porque tiene que pagar por sus pecados. Cristo pagó la deuda, pero Él no quiso así. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Totalmente seguro que Cristo pagó por tus pecados? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro realmente que Cristo ya te perdonó? Quiero que pongas atención. Lo digo muchas veces en la predicación, pero estoy diciendo cosas muy serias. Si alguien me dice aquí, no, yo estoy con Cristo, yo hice una oración hace 25 años, hace 15 años, hace 5 años, hice una oración, hasta llené un papelito, puse mi nombre, hice la oración. Yo hice la oración muchas veces y no había sido perdonado mis pecados, ni había nacido de nuevo, porque lo hice nada más como perico. La evidencia de que Cristo ha perdonado tus pecados, la evidencia de que Cristo es tu Señor y Salvador, es que tu vida ha sido transformada, no solo moralmente, sino desde adentro. Tu anhelo en la vida es vivir para la voluntad de Dios.
Pudiste haber hecho la oración, haber llenado un papelito, haberte bautizado y remojado, pero si tu vida no fue transformada, si tus mayores anhelos no son los anhelos de Dios, tienes que examinar bien tu corazón y ver si estás en la fe, dice el apóstol Pablo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo fue rechazado para que tú fueras aceptado. ¿Alguna vez alguien te ha avergonzado? Yo recuerdo una vez, yo estaba chico, tenía unos 9, 10 años de edad. Estábamos en una reunión de familia y a alguien se le ocurrió bajarme el short hasta los tobillos y los chones. Me puse histérico. Empecé a golpear paredes, puertas. Fue una vergüenza brutal, bueno, para un niño de 10 años. Eso no se compara, hermanos, a lo que sufrió Cristo. A la vergüenza que Cristo pasó por amor a ti. Y escucha esto, Cristo fue avergonzado para que tú fueras abrazado, amado por el Padre. Ahora, es importante, o sea, tú a lo mejor alguien piensa, híjole, ¿para qué nos echa todo? ¿Por qué nos dices todo esto con tanto detalle? Pues quiero decirte algo, el Cordero de Dios, Cristo, cuando hablamos del Cordero de Dios, hablamos de Cristo sacrificado. ¿Está conmigo? ¿Sabes que el Cordero de Dios está en la Biblia desde antes de la creación y después de la creación? O sea, antes de la creación y después de que este mundo sea juzgado, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Mira, vamos a la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Versículo 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. ¿Ya lo tiene? Dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué dice el 20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. ¿Desde cuándo estaba destinado Cristo a morir sacrificado? Desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Antes de que Dios hiciera la creación, Dios ya sabía lo que iba a suceder. Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios ya sabía que te iba a formar a ti. La Biblia enseña que tú fuiste gestado en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Dios ya te había pensado, Dios ya sabía en qué época ibas a nacer, en qué época le ibas a conocer. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar y Dios preparó un plan, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe, preparó un plan de redención. Yo a veces me hago la pregunta, Dios, ¿no te hubieras ahorrado mucha bronca si no creas al hombre? Porque somos un caos, o sea, actualmente 7,000 millones de problemas tiene el Señor, porque somos 7,000 millones de habitantes. ¿Cuántos reconocen que tú eres un problema? Es la neta. Y el que no levantó la mano, doble por mentiroso. Es broma. Sé que no se puso desodorante y no quiere que la unción caiga sobre su compañero. Pero he pensado eso. Pero ¿sabes por qué Dios, a pesar de que sabía, lo hizo? Porque Dios es amor. Y Dios quería manifestar su amor a tu vida, a pesar de que Él ya sabía cómo tú y cómo yo íbamos a ser. Por su puro amor. Dios no nos necesitaba ni nos necesita para ser feliz. Dios, antes de crear el mundo y de crear al hombre, era inmensamente, infinitamente feliz. Y lo sigue siendo.
pero Él te ama. Dice aquí que desde antes de fundar al mundo ya estaba destinado para ser azotado, burlado, crucificado, ¿sí o no? El cordero destinado de antes de la fundación del mundo. Abre tu Biblia en Apocalipsis 5. Fíjate bien, tiene una visión el apóstol Juan del cielo, es arrebatado al tercer cielo y en el capítulo 4 y capítulo 5 es increíble lo que narra el apóstol Juan que vio allá en el cielo, porque narra la adoración más sublime que hay en los cielos para Dios. Y en Apocalipsis 5 versículo 6, mira lo que vio Juan. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como, dice ahí, inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Escucha esto. ¿Qué hay sentado en el trono de Dios? ¿Qué hay a la diestra del trono de Dios? Un cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir inmolado? Hecho, torturado, masacrado. Escúchame, hermano. Jesucristo, nuestro Salvador, ascendió al Padre, está en el cielo. Y recibió gran gloria cuando Él ascendió al cielo. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero hay algo que no se borró de Él. Y son las cicatrices de sus sufrimientos. En el trono de Dios está sentado un hombre cicatrizado. Esto es maravilloso. Dice ahí mismo el versículo 12. Está narrando la creación, los seres angelicales que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Escucha. Antes de la fundación del mundo, Cristo estaba destinado a ser el cordero inmolado. Ahora en esta época, Juan asciende al cielo y ve la adoración. Y allí en el capítulo 5, él dice, Jesús, el cordero inmolado, está a la diestra del Padre. ¿Cómo lo reconoció? ¿Cómo dice él? Pues vi como un cordero inmolado. Pues claro, vio todas las cicatrices, vio todas las huellas. Y sabes, Apocalipsis nos narra, cuando Cristo venga por segunda vez, tome a su iglesia, los tome al cielo por un tiempo, después de que esta tierra sea consumida y renovada como será, y esa es otra historia, pero cuando esta etapa de la historia, esta etapa de la vida termine, hermanos, ¿cómo va a estar Jesús? Apocalipsis 22, versículo 1. Vamos al final casi de la Biblia, Apocalipsis 22, 1. El último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, 1. Mira lo que vio este hombre. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios ¿y del qué? Y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. Y no habrá allí más necesidad de noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Escúchame bien. Por la eternidad, cuando veamos a Cristo, los que vayamos allá con Él, veremos a un hombre que fue inmolado, que tiene cicatrices, para que nunca olvidemos la razón por qué yo puedo estar en ese lugar. Porque tú moriste por mí, Señor. Porque tú me amaste de tal manera. ¿Piensas que nadie te ama? ¿Te querías cortar las venas porque un pelafustán en tu secundaria te cortó? ¿Porque no quisiste entregarle tu cuerpo?
¿Tú crees que te ama? ¿Tú crees que eso es amor? Eso no tiene nada que ver con amor, señorita. Eso es pura lujuria. El que te ama se sacrifica por ti. Cristo puso el ejemplo. El que te ama está dispuesto a esperar. ¿Tú crees que nadie te ama? A lo mejor aquí hay alguien que fue abandonado por sus padres en su niñez. El que el Señor te ha abrazado, el Señor murió por ti. El Dios del cielo y la tierra murió por ti. Murió por ti. Quizás estás divorciado o divorciada y eso duele mucho. Pero Cristo murió por ti, te ama, Él nunca te va a abandonar, Él murió por ti. Soportó los látigos, soportó la burla, Él pudo haber parado eso, no lo hizo porque te ama. Haz ese engaño a un lado de que piensas que nadie te ama. Jesús te ama como nadie te ha amado en la vida. Él murió por ti. Fuiste de gran estima a sus ojos. Él te ama en este momento. Te ama tanto. Te está llamando. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Adolescentes que están aquí, Dios te está llamando. Él te ama, Él murió por ti. No tienes por qué vivir entregado al pecado. No tienes por qué andar fornicando, drogándote, tomando, fumando. Señorita, no tienes por qué andar coqueteando con uno y otro. Jesús te ama como nadie te ha amado. Te ama profundamente y quiere una buena vida para ti. Tiene buenos propósitos para ti. Él te ama. No puedes dudar que te ama. Es que soy muy malo. Es que yo lo que hice. Es que yo lo que pienso. ¿Eso qué? Ya murió por todo ello. Murió por cada uno de tus pecados. ¿Crees que no los conoce? ¿Crees que se espanta? Dios no es un santurrón. Es santo, santo, santo. Pero no es un legalista religioso fariseo. Él te ama. Cristo sufrió y murió por ti porque te ama, para perdonar tus pecados y que seas reconciliado con el Padre. Tú no tienes por qué vivir en esta vida un infierno. Y ese infierno de esta vida, si es que lo estás viviendo, si es que estás en drogas, si es que estás en pornografía, si es que estás en lujuria, si es que estás preso de cosas que te atormentan, a lo que tú le llamas infierno de esta vida, no se compara al infierno que hay después de esta vida. Y allá no hay solución, no hay solución, no hay purgatorio, no hay nada de eso, son fantasías. La Biblia enseña, hay dos lugares, el cielo o el infierno, y hay una sola manera de llegar al cielo, es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Él murió por ti. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Te ama, reconcíliate con Dios. No hay ni un pecado que la sangre de Cristo no cubra. Todo lo cubre, todo lo perdona. Reconcíliate genuinamente con el Dios eterno. Todavía no voy a acabar, pero siento que debo orar en este momento. Cierra tus ojos. Si tú reconoces que no has hecho la paz con Dios, si tú reconoces que has rechazado a Cristo una y otra vez, a lo mejor has venido a la iglesia por un tiempo, pero en realidad no ha pasado nada en tu vida, no ha pasado nada en tu corazón. Sigues viviendo igual, sigues pensando igual. Aunque hayas hecho la oración 3-4 veces, este es un momento en que Dios te está llamando a arrepentirte de todo corazón. Él te ama, Él murió por ti. Si ese es tu caso, ahí en tu lugar, yo no te voy a pedir que te pongas de pie, pero en tu lugar, ahí en tu corazón, clama a Dios y pídele perdón. Dile: Señor, perdóname, reconozco que moriste por mí.
Reconozco que moriste por mí, reconozco que derramaste tu sangre por mí. Perdóname, Señor. Cambia mi corazón, cambia mi vida. Quiero que tú gobiernes en mí. Quiero que tú gobiernes en mí. Te entrego mi vida, Jesús. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Voy a terminar. Cuando digo voy a terminar es porque voy a dar un par de puntos más. Todo esto que te he estado hablando tiene una aplicación. La primera aplicación para tu vida es eso. Cristo murió por ti, reconcíliate con Él si no lo has hecho. Pero hay otra aplicación. Si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya eres cristiano, te tengo que decir algo. Si eres un hijo de Dios, no le des vuelta al sufrimiento por causa de Cristo. No trates de estar evitando el sufrimiento por causa de Cristo. Hay cristianos que quieren una vida cómoda, sin problemas. Escúchame bien, Cristo no vino a ofrecer eso. Si tú quieres un cristianismo cómodo, ese no es el verdadero cristianismo. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso de niéguese a sí mismo, tome su cruz, implica la burla del mundo, implica el rechazo del mundo, implica sufrimiento. Claro que el gozo que se experimenta es mayor, pero lleva en el paquete, va incluido sufrimiento. Pablo le dijo a Timoteo, si quieres vivir piadosamente, y piadosamente quiere decir siendo fiel a Cristo, dice Timoteo, sufrirás persecución. No le des vuelta al sufrimiento. Escúchame, hermano. Algunos tienen miedo de decir que son cristianos, que tienes miedo de que lo note tu familia, tienes miedo de que lo noten en tu trabajo, tienes miedo de que lo noten en la escuela. Y ya llevas años viviendo así, teniendo miedo de decir y que nadie se dé cuenta. Examina tu fe, probablemente no eres cristiano verdadero. Te lo digo en el amor de Cristo, no te quiero ofender, pero quiero centrarte. Es mi deber. Cristianismo sin sufrimiento es antibíblico. Oye, el Dios que seguimos, nuestro Salvador, dice Isaías 53, es experimentado en quebranto, varón de dolores. A sus 12 apóstoles les dieron cuello, excepto a Juan, murió de viejo, pero en una cárcel, en una isla llamada Patmos. No quiero decir que tengas que morir por la causa de Cristo. Ojalá varios aquí, lo digo con todo mi corazón, ojalá se diera el privilegio a varios de aquí morir por causa de Cristo. Porque ojalá, la Biblia enseña, hay galardones maravillosos en el cielo para aquellos que mueren por la causa de Cristo. No es una afrenta, es un privilegio. Abre Filipenses 3, por favor, versículo 7. Para Jesús, hermanos, soportar la burla fue la esencia de su misión. Para un cristiano, soportar el sufrimiento por causa de Cristo es la esencia de su obediencia. Dice Filipenses 3, 7, dice el apóstol Pablo, y está hablando de sus títulos que tenía y su conocimiento y de que venía de tal apellido y de tal linaje. Y dice el versículo 7, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjate el 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¡Wow! ¿A qué aspiraba Pablo? A participar de los sufrimientos de Cristo y ser semejante a Cristo en su muerte. ¿Qué muerte tuvo Cristo? Lo estamos viendo. Lo azotaron, se burlaron, lo crucificaron. Pablo fue ejecutado también. No está en la Biblia, pero sabemos por la historia que Pablo fue ejecutado. No le saques la vuelta al sufrimiento por causa de Cristo. Si estás sufriendo porque tienes deudas, no seas baquetón y paga. Es que sufro persecución, hermano, de los aboneros. No, pues paga. Eso no es por causa de Cristo. Eso no es por causa de Cristo. Ay, es que como soy cristiano me persiguen los aboneros. No, es porque eres un baquetón. Paga. Por causa de Cristo. ¿Te han perseguido por causa de Cristo? Gente te ha dejado de hablar, te ha inventado, te ha calumniado, te han hecho cosas en el trabajo, te han hecho cosas en la escuela, se han burlado de ti. ¿A cuántos les ha pasado algo así? Levanta su mano. No la baje, por favor, levántela bien machín. Quiero que los demás vean, volteen a ver, o sea, todos, prácticamente todos. Y mira, aquí estamos vivitos y coleando. No tengas temor. No le saques al sufrimiento. Hemos hecho viajes misioneros a la sierra. Me he encontrado con una vez una señora así me dijo: yo no quiero que vaya mi hija porque no quiero que la piquen las pulgas. Cuando leo lo que sufrió Cristo, o sea, y oigo eso, digo, no manches, Dios, llévatela o te la mando, Dios. Y no, pues no, ni una ni la otra, ¿verdad? Pero bueno, que Dios nos dé paciencia. Se crean, es broma, ¿eh? Pero sí se siente raro. La última. Beto, vente, ¿no? Porfa. ¿Dónde estás, Beto? Ah. El último punto. Cuando sufres por causa de Cristo, posiblemente alguien ahorita está sufriendo por causa de Cristo. Posiblemente alguien, mira, yo me acuerdo cuando mi esposita se convirtió a Cristo, su mamá la corrió de la casa. No más que ella no se fue, pero sí la corrieron. Y se enojó mi suegra, pero ya después, pues ya, hasta ella se entregó al Señor. Cuando sufres por causa de Cristo, es el mismo Cristo quien te consuela. Y escucha, es el mismo Cristo que te consuela porque Él pasó por ese mismo lugar, pero además Él quiere que a través de lo que tú estás siendo consolado, consueles a otros. ¿Estás conmigo? Mira, terminamos con 2 Corintios 1:3, porfa. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué dice ahí? De toda consolación. ¿Hay alguien sufriendo? Mira lo que dice tu Biblia en el versículo 3. Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esa es la mejor persona a la que puedes acudir si estás sufriendo. Él es el Padre de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
Algunas personas dicen, es que yo no sé por qué he sufrido lo que he sufrido. Yo no sé por qué mi padre se murió cuando era chiquito. Yo no sé por qué mi mamá me dejó. Yo no sé por qué he sufrido esto. Escúchame, Dios tiene un propósito. Uno, Dios quiere consolarte a ti. Y una vez que te consuele a ti, Dios va a poner gente en tu camino que ha pasado o está pasando por lo que tú pasaste. Y Dios quiere que tú les consueles con el mismo consuelo que te consoló Dios. ¿Estás conmigo? Es maravilloso el Señor. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dice que abundan las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Wow. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Está hablando Pablo como un líder a la iglesia, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Wow, no hay mayor consuelo, hermanos, que el consuelo que Dios te da. Pero también cuando tú estás sufriendo y viene otro hermano en Cristo y te dice, ten calma, hermano, yo pasé por ese lugar, yo te entiendo, sufrí lo que estás sufriendo, pero ¿sabes qué? Hay un Dios que todo lo consuela. ¡Wow! ¿Cómo consuela eso? ¿Sí o no? A Dios le place que a través de tu sufrimiento consueles a otros y que muchos conozcan al Señor. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien aquí agradecido con el Señor? ¿Quieres ponerte de pie, levantar tus manos y solamente darle gracias? Dale gracias. Deja que tu oración salga de tu corazón. Ora conforme a lo que Dios te está guiando en este momento. Si tú sientes tal vez que necesitas pedir perdón a Dios, hazlo. Quizás hay algunos que se han dado cuenta que se han estado quejando demasiado y al oír de los sufrimientos de Cristo dice, pues en verdad, perdóname, Señor, por quejarme tanto. Gracias porque has tenido misericordia de mí, Señor. Levanta tus manos en alto. Solo te agradezco que me amas tal como soy. Solo te agradezco que me has amado tanto que moriste en mi lugar. El castigo de mi paz fue sobre ti. Gracias, Señor. Al Cordero de Dios que fue inmolado sea la gloria y la honra y la alabanza y el poder y las riquezas y la sabiduría por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Señor, a ti, Señor, a ti, Señor, toda la gloria, a ti toda la honra, por siempre, Jesús, por siempre, Señor. Que Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde.